Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la comunidad contigo. Es viernes 24 de septiembre y continuamos en la nueva serie de devocionales basados en Salmo 119. Pero antes de comenzar a estudiar la palabra, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por este tiempo que tú nos das. Gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos escuchar tu palabra, Señor, y también podemos aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón y entendimiento, Señor, en esta mañana para poder escuchar y aprender y para poder poner por obra tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Como dije el lunes pasado, el Salmo 119 es un poema acróstico. Ahora, la diferencia con los acrósticos tradicionales que conocemos es que cada una de las estrofas de este salmo comienza con una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y lo más curioso es que cada uno de los 8 versos de cada estrofa comienza con la misma letra. Y a través de todo este canto o poema, el autor habla acerca de la palabra de Dios y la importancia de ella para nuestra vida. Ahora, hoy nos toca ver la segunda estrofa de Salmos 119, que comienza con la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y Salmos 119, del versículo 9 hasta el 16, dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas tú, oh Jehová. Enséñame tus leyes. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que sobre toda riqueza. En tus ordenanzas meditaré, consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Creo que esta estrofa de este salmo nos lo han leído una y otra vez, sobre todo cuando éramos jóvenes. Pero creo que estas palabras no solo son aplicables a los jóvenes, sino a todos. Cuando leemos toda la estrofa, el autor está hablando de su propia experiencia y desde su juventud. Ahora, la pregunta que hace es: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿O cómo mantendrá el joven la limpieza de sus caminos? Y pienso que el autor hace esta pregunta mirando hacia atrás. ¿Cómo fue que él pudo caminar de una forma íntegra en un camino puro y limpio desde joven? Creo que es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Cómo limpiamos el camino por el que estamos andando? ¿Cómo podemos llevar una vida íntegra en la que nuestro camino se mantiene puro? Y la respuesta es guardando tu palabra. ¿Pero qué significa guardar la palabra? Y en los siguientes versículos explica de forma muy clara lo que quiere decir. En el versículo 10, lo primero que vemos es una búsqueda. Dice: con todo mi corazón te he buscado. Ahora, ¿a quién estaba buscando el salmista? Bueno, en el versículo 1 de este salmo dice que son bienaventurados los que andan según la ley de Jehová. En el versículo 12 dice que Jehová sea bendito. Es decir, en el autor había una necesidad de relacionarse con Dios. Y veía también una necesidad de andar en un camino limpio, un camino puro. Ahora, ¿cómo llegó a este entendimiento? Como vimos en el anterior devocional, el escritor entendió que tenía que ordenar sus caminos, pero no lo podía hacer en sus propias fuerzas. Al tratar de cumplir la ley de Dios, entendió que era pecador y necesitaba que Dios actúe en su vida para que haya una transformación. Ahora, entendía que solo la obra de Dios
podía mantenerlo firme en un camino puro. Por eso lo buscaba con todo su corazón, porque sabía que solo el Señor podía mantenerlo en ese camino para no desviarse de la palabra de Dios. Pero también vemos en el versículo 11 que tenía conciencia de la necesidad de abandonar el pecado. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitaba tener la palabra de Dios en su corazón, saber lo que el Señor decía. Necesitaba guardar esa palabra porque entendía que tenía que vivir conforme a esa palabra. Ahora, vivir fuera de la palabra es vivir fuera de la voluntad de Dios. Y vivir fuera de la voluntad de Dios es vivir pecando. Entonces, él necesitaba abandonar el pecado. Lo que el Señor había hecho en su vida al transformar su corazón lo llevaba a tener convicción de pecado y a ver la necesidad de abandonar ese pecado. Entonces, vamos al tercer punto, hay un entendimiento de la voluntad de Dios. El versículo 12 dice, bendito seas tú, Jehová, enséñame tus leyes. Entendía que aprendiendo la palabra de Dios, él podía andar en la voluntad de Dios, dejar su propia voluntad para estar en la voluntad de Dios. Tenía que estar sometido al Señor para poder andar en su voluntad. Y eso solo lo haría a través de la palabra. Entonces, al andar en la voluntad de Dios, hay también una confesión y testimonio de las verdades de Dios a los demás. Por eso dice en el versículo 13, con mis labios he contado, he proclamado todos los juicios de tu boca. No solo basta con buscar al Señor. No solo basta con ver nuestra condición. Tampoco basta con entender lo que el Señor quiere para nosotros. Porque el Señor, al hacer todo esto, nos da un propósito. Y entonces tenemos que hablar a los demás de su palabra y de lo que Él está haciendo en nosotros. Las personas deberían ver ese camino puro, ese camino limpio por el que estamos andando, porque estamos siendo guiados por la palabra del Señor. Y la consecuencia de todo esto es el gozo. Dice que nos traerá gozo. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que sobre toda riqueza. ¿Saben? Buscar al Señor, entender que Él nos ha sacado del pecado y que nos ha revelado su voluntad, comunicar su palabra, nos trae gozo. ¿Por qué? Porque estamos andando de acuerdo con sus testimonios, conforme a su palabra. Y a medida que el Señor va obrando, entonces meditaremos más y más en su palabra. Nuestra relación con el Señor se profundiza. El versículo 15 dice, en tus ordenanzas meditaré, consideraré tus caminos. Es decir, vamos a meditar más y más en su palabra y vamos a considerar cada vez más y más sus caminos. Entonces estaremos más y más en su voluntad. El autor nos está mostrando cuál es el progreso de nuestra santificación. Y por último dice, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Saben, para los hijos de Dios, hacer la voluntad de Dios, andar conforme a su palabra, no es una carga pesada, es un deleite. A medida que Dios va obrando en nuestra vida, a través de su palabra, va a haber más deleite para nosotros en hacer lo que Él nos dice. ¿Cómo puede el hombre, el ser humano,
guardar puro su camino desde su juventud, buscando al Señor. Ese Señor que pone en nosotros la convicción de abandonar el pecado, entendiendo que su palabra es esa perfecta voluntad, proclamando sus verdades a través de la predicación de su palabra, regocijándose en él, profundizando cada vez más nuestra relación y deleitándonos en su palabra, que es su perfecta voluntad. Entonces, ¿cómo mantenemos puro nuestro camino? Y me pregunto, ¿estamos buscando limpiar, mantener puro nuestro camino? ¿Es la palabra de Dios ese tesoro que nos da convicción y entendimiento? ¿Es la palabra algo que proclamamos y es algo en lo que nos regocijamos? ¿Nos ha llevado la lectura y meditación de la palabra a tener una relación más profunda y personal con el Señor? Es un deleite para nosotros leerla y guardar todo eso en nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos ver la importancia de lo que tú nos has revelado. Gracias, Señor, porque nos has dado esa palabra que nos ha llevado desde un inicio a buscar tener una relación contigo. Gracias, Señor, porque tú has obrado en nuestro corazón para que podamos buscarte. Y has puesto convicción de pecado en nuestra vida. Y nos has mostrado tu voluntad. Y haces que podamos hablar de tu palabra. Que tú obras en nosotros para ir santificándonos. Y gracias, Señor, porque tu palabra siempre es lo mejor para nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir esta realidad. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros ese deseo de limpiar nuestro camino, de mantener puro ese camino que tú nos has puesto. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos el día lunes a la misma hora en este mismo tiempo devocional. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo fin de semana.